Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de electrotecnia para segundo año de bachillerato, la clase 14, y en esta clase vamos a ver multivibradores. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales vamos a estudiar esto? Son los siguientes: conocer cómo se estructuran los distintos circuitos de multivibradores, para qué sirven, aprender a identificar los diferentes parámetros de una señal cuadrada y sus aplicaciones. Las señales cuadradas son muy útiles en la electrónica y los multivibradores son el principio del cual surgen estas señales. Ya lo vamos a ver más adelante. Multivibradores. Los circuitos multivibradores, denominados también circuitos de conmutación regenerativos, presentan muchas aplicaciones como generadores de señales, circuitos de retardos y circuitos de temporización. Son elementos con memoria, es decir, la salida no depende de la entrada en ese mismo instante de tiempo. Clases de multivibradores. Los multivibradores pueden ser a transistores de disparo, multivibradores con operacionales. Los que son a transistores pueden ser aestables, pueden ser monoestables o pueden ser biestables. Los que son con operacionales, amplificadores operacionales, pueden ser multivibrador aestable, pueden ser monoestable y biestable. Multivibradores a transistores. Para estos circuitos, los transistores van a trabajar en modo conmutación, es decir, en zona activa y en zona de corte. Multivibrador aestable es un circuito generador de onda cuadrada, donde la frecuencia de la onda depende de la carga y descarga de los condensadores. Dispone de dos salidas desfasadas 180 grados, es decir, cuando una está en alto, la otra está en bajo. Aquí tenemos un circuito, en este caso es un multivibrador a transistores. Como se observa, generan una señal cuadrada, según lo que dice aquí. La señal cuadrada se genera en este punto y en este otro punto, desfasada 180 grados, es decir, cuando uno está en alto, la otra está en bajo. Pero ¿cómo es que funciona esto? El principio de funcionamiento se cifra, por lo general se centra todo en la carga y descarga de los capacitores, que depende de la resistencia también, la frecuencia con la que se van a cargar, y la habilidad de estos la carga y descarga de los capacitores, que depende de la resistencia, ¿no? También depende de la cantidad de microfaradios de cada capacitor, de la capacitancia. Ahora, estos transistores que están aquí se van a abrir y cerrar al recibir una excitación por la base. Deben saber que esa excitación depende de la carga y descarga de los capacitores. O sea, al abrir y cerrarse, este punto va a estar en alto o en bajo. Este punto va a estar en alto o en bajo. Y así es como vamos a tener una señal oscilante, arriba y abajo, en forma cuadrada. Lo cual va a permitirnos tener la señal que buscamos, ¿no? Buscamos una señal cuadrada que tenga una determinada frecuencia. Ahora, multivibrador monoestable. Tiene un estado estable y otro metaestable. El circuito inicialmente se encuentra en reposo en su estado estable, y al aplicarle una excitación exterior llamada disparo, cambia al estado metaestable para, transcurrido un tiempo, volver al estado estable o de reposo. Ya vamos a ver una simulación para que ustedes tengan esto más claro, no se preocupen, pero avancemos. Multivibrador biestable. Aunque el circuito sea simétrico, es imposible que sean completamente iguales. Esto hace que un transistor conduzca antes que otro. Por consiguiente, un transistor se va a encontrar en corte y el otro en saturación. El circuito permanecerá indefinidamente en un estado estable, hasta que se aplica un impulso de disparo que provoque el cambio de estado. Entonces permanecerá de este otro estado indefinidamente hasta un nuevo disparo. Aquí tenemos un circuito de un multivibrador, en el cual ya no depende de capacitores, sino solo de resistores, como se ve aquí. Circuito de disparo. Este circuito sirve para producir un impulso de disparo que sirve para cambiar el estado estable de un multivibrador. Multivibradores con operacionales. El operacional ha de presentar retroalimentación positiva, con lo cual trabaja en la zona de saturación.
Cuando tiene una retroalimentación positiva, el amplificador operacional, me refiero a esto es un amplificador operacional, la retroalimentación positiva es que la señal que viene de la salida ingrese y tenga un retorno a través de este punto de entrada de la señal de entrada más positiva. Esta es la retroalimentación positiva. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tiene este tipo de retroalimentación, según dice la teoría, cuando el voltaje de entrada positivo es mayor que el negativo, saldrá un voltaje más VCC a la salida. Cuando el voltaje de entrada positivo es menor que el voltaje de entrada negativo, saldrá un voltaje a la salida de menos VCC. El voltaje de la salida es el voltaje que sale acá, en la salida del op-amp. Y los voltajes que se están comparando son los voltajes de V menos y V más. Estos voltajes de la entrada de esta compuerta. Ya. Ahora, esto es un simple comparador. Creo que ya habíamos visto nosotros cuando vimos op-amps o compuertas operacionales, lo que son los comparadores. Cuando un op-amp trabaja en zona de comparación, para comparador trabaja en comparador cuando no tiene retroalimentaciones. Pero cuando tiene una retroalimentación positiva también puede trabajar como una especie de comparador con una especie de histéresis, que es algo análogo a lo que se está nombrando aquí. Ahora, multivibrador monoestable es el que se encuentra aquí. Aquí está el multivibrador monoestable. Se puede observar que sí tiene una retroalimentación positiva, pero también negativa, y que aquí tiene un pequeño diodo. Multivibrador biestable. Se puede observar que también tiene una retroalimentación positiva y que el voltaje de menos es constante de lo que se obtiene esta resistencia de R3. Ya. Solo para que tengan en consideración y conocimiento de estas configuraciones, más adelante vamos a ver un par de simulaciones. Vamos con el funcionamiento de multivibrador estable con temporizador de 555. Este tipo de funcionamiento, multivibrador estable con temporizador 555, se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada o rectangular, de ancho predefinido por el diseñador del circuito, que se repite en forma continua. Aquí tenemos el circuito. La señal de salida tiene un nivel alto por un tiempo de T1 y un nivel bajo por un tiempo T2. Los tiempos de duración tanto de nivel alto como de nivel bajo dependen de los valores de la resistencia de R1, R2 y de esta capacitancia. Existe una fórmula que relaciona precisamente este tiempo de alto y tiempo de bajo de la señal de salida. Aquí sale la señal cuadrada. Es una fórmula que los relaciona con una constante de carga y descarga del capacitor. No vamos a profundizar en eso porque no es el propósito tanto de la clase, pero sí es importante que tengan claro que esta resistencia R1, R2 y esta capacitancia definen el tiempo de subida y de bajada de la señal cuadrada, o sea, de su periodo, en pocas palabras. A continuación se muestra la onda de salida y el voltaje VC en el condensador del multivibrador estable 555. Esta aquí es la señal cuadrada, la señal de salida que sale por aquí, por este pin. En cambio esta es la señal de carga y descarga del condensador. ¿Cuál condensador? Este de acá, condensador C. El condensador C que se encuentra aquí va a estar cargándose y descargándose. Y al cargarse y descargarse se va a observar esta señal en el osciloscopio si es que hiciéramos una medición de esta, ¿no? Se puede ver con claridad que el tiempo T1 en que la salida está en nivel alto es el tiempo de carga del condensador C, este de aquí. El tiempo que está en alta la señal de salida es el tiempo que se carga el condensador, y el tiempo que está en bajo es el tiempo que se descarga el condensador. Y que el tiempo de T2 en el que la salida está en nivel bajo es el tiempo que se descarga el mismo. Hay que recordar que el periodo es el tiempo que dura la señal desde un punto cualquiera en la forma de onda de la salida hasta que éste se vuelve a repetir. Ejemplo, desde el inicio de T1 hasta el final de T2. Ver el segundo gráfico.
Ya, aquí tenemos, ¿no? El segundo gráfico es este. Desde el inicio de T1 hasta el final de T2 nosotros vamos a tener un periodo. Aquí sube, es recto, baja, otra vez recto. Esto vendría a ser un periodo de la señal, aquí hasta acá. Este es el periodo de la señal. En este caso se ha tomado eso, ¿no? Desde T1 hasta T2. Y ahí se vuelve a repetir. Y acá se vuelve a repetir y así. Para aumentar la frecuencia y reducir el periodo, reducir el valor de C, vendría a ser el valor de esta capacitancia. Para aumentar T1, aumentar R1. Para aumentar el periodo 1, que vendría a ser el periodo de carga, debemos aumentar R1, que es esta resistencia. Para aumentar T2, aumentar R1 y R2. T2 es el segundo periodo, que es el periodo en el que se descarga el capacitor. Para aumentar ese T2, dice que se debe incrementar R1 y R2. Significa aumentar el periodo T. El periodo vendría a ser aumentar el periodo de toda la señal, ¿no? Y aparte, como dato adicional, si es necesario un oscilador que permita variar los tiempos de los estados alto y bajo, se puede optar por un circuito que utilice la modulación por ancho de pulso. Ya vamos a ver qué es eso, ¿no? La modulación por ancho de pulso es cuando yo tengo una señal cuadrada y yo puedo modular su ancho. Tiene algunas aplicaciones. Ya, aquí yo les estoy mostrando una simulación en Proteus, ¿sí? Que ya les he mostrado cómo trabaja esto, igual les puedo explicar. Aquí tengo tres multivibradores, el que es con transistores, el que es con un OP-AMP y el que es con el 555, que es lo que hemos estado revisando en la clase de hoy día. Vamos a ver cómo trabaja. Vamos a analizar el de aquí y analizar el de acá. Primero, el de aquí. Yo estoy ahorita midiendo con este osciloscopio. Ya saben que el osciloscopio lo busco aquí, doy clic aquí y pongo osciloscopio y ahí lo pongo. Voy a borrar este porque bueno, ya está el otro. Tengo uno conectado al canal A del osciloscopio, que vendría a ser la señal amarilla, a la salida del OP-AMP, y el canal B, que vendría a ser la azul, la tengo conectada a la entrada del capacitor. ¿Por qué? A esta entrada, porque yo quiero poder verificar cómo se carga y descarga este capacitor y en función de eso cómo sale la señal de salida de mi multivibrador. Vamos a ver. Ya, este de aquí me interesa, el otro es el del otro circuito. Este de aquí es la señal de mi multivibrador, que es este de aquí, que es el que se encuentra acá. Podemos observar que la señal de color, en este caso la señal de color azul, aquí está, azul, el canal B, es la carga y descarga de mi capacitor. Si ven, el capacitor se carga y descarga, Vamos a acomodar mejor esta señal. Ya ahí quedó mejor. Está en 20. Ahora la de color azul también está en 20. Es la amarilla y la azul. ¿Cómo vemos esto? Dejemos también al máximo. Ya. Ahora que las dos señales están en igual escala, podemos comparar. La señal de color azul es la señal de carga y descarga del capacitor. Y la señal de color amarillo es la señal de salida. Podemos ver que se forma una especie de pico. Y así es como está trabajando este multivibrador. ¿Sí? Podríamos decir que si nosotros nos enfocamos en la señal de salida, lo que efectivamente hace es generar picos que podemos estarlos usando para cualquier otra aplicación en función de la carga y descarga del capacitor. Vamos con el otro circuito. El otro circuito es este de acá. Aquí tenemos nosotros lo que vendría a ser un multivibrador, pero con 555. Yo les había dicho que
o dice la teoría, que la señal de salida, la señal cuadrada de salida, que es la de aquí, sale por el pin 3, depende de la resistencia de aquí, la de acá y la capacitancia de acá. Quiere decir que si yo en vez de una resistencia pongo un potenciómetro, por ejemplo aquí le puse un potenciómetro de 10K y lo varío, yo voy a poder variar el ancho de pulso de la señal de salida. Si ven que aquí está rojo, azul, significa que la señal se prende y se apaga, se prende y se apaga. Voy a medir por el canal A, que será una señal amarilla que sale por el pin 3 de mi multivibrador. Se encuentra aquí, si ven, aquí está. Aquí se puede evidenciar con gran claridad que tenemos una señal cuadrada. Sube y baja. Van a ver cómo yo al mover este potenciómetro voy a poder manipular lo que vendría a ser el ancho de pulso de mi señal. Déjenme colocarlo un poco más abajo, ahí se ve mejor. Y vamos a hacer la variación. Voy a mover aquí este potenciómetro. Vean cómo se hace más angosta. Se hizo tan angosta que ahora solo parece un pulso. Pulsos que vean hacia abajo. Hasta se perdió la señal. ¿Sí ven? Ahora voy a bajar el potenciómetro. Y se observa cómo la señal cuadrada ahora se ha hecho menos angosta, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿para qué sirve esta señal? ¿Para qué se usa esta señal cuadrada? Sirve por lo general para controlar cargas. Nosotros podemos controlar la velocidad de un motor, la intensidad de un foco y entre otras cosas a través de una señal PWM. ¿Cómo es esto posible? Lo que nosotros hacemos es esta señal que está sube y baja, regularle el ancho de pulso, así como yo lo estoy haciendo, para que sea más ancha o más delgada o más gruesa. Entonces, si la señal es más gruesa, va a tener un nivel de voltaje promedio mayor. Si la señal es más delgada, va a tener un nivel de voltaje promedio menor. Para obtener ese nivel de voltaje promedio, yo tengo que mandar esta señal, que es una señal cuadrada PWM, una señal de modulación por ancho de pulso. Yo tengo que mandarla a un componente electrónico, un op-amp por ejemplo, a la entrada de un op-amp, para que al mandarla a otro componente, por ejemplo un TIC31, me la convierta a una señal más analógica, tenga el voltaje promedio y con ello me controle la velocidad de un motor, por ejemplo. Entonces, esta es la aplicación. Más allá de eso, se han logrado componentes mucho más sofisticados, como los servomotores, los cuales al enviarle una trama de una señal cuadrada como esta y regular el ancho de pulso de la señal cuadrada, nosotros podemos obtener distintas posiciones para nuestro servomotor y es bastante preciso. Entonces, las aplicaciones de una señal cuadrada en la electrónica actualmente es contundente, es bastante utilizada. Se pueden tener señales cuadradas, se pueden tener señales diente de sierra, triangulares, se pueden tener impulsos, entre otras, y todos nacen a partir de esto, de los multivibradores. En este caso, el multivibrador que estamos utilizando lo estamos implementando con un 555. Ya, aparte de eso, vamos a profundizar en lo siguiente. Ya habíamos dicho cuáles son los parámetros, ¿no? El periodo vendría a ser, si tomamos por ejemplo desde este punto, subo, retrocedo, bajo, retrocedo y subo, ese es un periodo de mi señal. Solo que esta se compone por una parte que está en alto y una parte que está en bajo. Recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo. Y hay otras partes que también se consideran como el duty cycle, que es un concepto un poco más complejo. No lo profundizaremos aquí. ¿Cómo se utiliza este osciloscopio? Lo que se hace es primero apagar todas las señales que no corresponden. Si yo prendo las otras, no me va a marcar ninguna señal porque no las estoy conectando. Ya, entonces quedémonos solo con la amarilla y traemos también con la de color azul. Hagamos lo siguiente, vamos a apagar un ratito la simulación, conectemos al capacitor de carga, que es este, a ver qué pasa, porque se puede hacer una comparativa entre, ya conectémoslo aquí porque es el mismo punto.
se puede hacer una comparativa. Vamos a comparar lo siguiente. Ya no aparece la señal de color azul, prendámosla porque la señal de color azul es el capacitor. Ya. Esta, si ustedes se dan cuenta en el osciloscopio, la señal del canal B, la que es azul, está conectado al capacitor. Entonces yo puedo ahorita, si equiparo las escalas, por ejemplo, la voy a poner a la escala de 2, el azul, ahí. Tengo que poner acá en cambio la escala de 20, ahí. Y tengo que ponerla a la misma altura. Pongamos la altura de 40 y acá también. Ya, ahí las dos señales están perfectamente bien escaladas, están en la misma escala y en la misma altura de referencia. Entonces aquí nosotros podemos ver que cuando se carga el capacitor tenemos una señal de alto, cuando se descarga una señal de bajo. Entonces nosotros podemos inferir que nosotros partimos a partir de la carga y descarga de mi capacitor para poder controlar el alto y el bajo de mi señal cuadrada, que posteriormente puede llegar a controlar una carga como la velocidad de un motor. Y así es como funciona. ¿Sí? Ya, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Muchas gracias.